del programa especial de No la ven por el Día de la Soberanía. Y vamos a hablar con alguien que queremos mucho y alguien que se ha ocupado en esto de que la historia es medio tabú en torno a la guerra del Paraná y por sobre todo, como decíamos al principio, en la batalla de Punta Quebracho, alguien que se ha ocupado mucho del tema y se ha ocupado de diversos aspectos con el que hemos trabajado la página puntaquebrachohistoria.com.ar para las escuelas. Pero digo en distintos aspectos porque también le ha dado forma de obra de teatro al debate histórico en esto de la búsqueda, bueno, no lo voy a preguntar a él, pero en esto de la búsqueda, escritor de la obra Punta Quebracho, la segunda independencia, de la obra teatral que se ha estrenado aquí en nuestra región, que después seguramente la va a nombrar nuestro querido amigo Mario Bernachea. Pero bueno, estamos con Sergio Paz, un gustazo, Sergio. Buenos días, muchísimas gracias por la Me invitación. parece que es la primera vez que venía de estudio este. Vine la otra vez, hicimos un especial con Lucho, Ah, es verdad. pero al estudio la segunda vez. Es la segunda vez, bueno. Siga el programa, no la última. Siempre bienvenido, esperemos que no sea la última. Bien. Sergio, digo, arrancando por ahí, ¿por qué hacer una obra de teatro sobre Punta Quebracho? Bueno, nobleza obliga. Cuento un poquito cómo fue la historia. Dale. Yo había escrito una obra sobre San Martín. Sí. Bueno, algo que no esté... San Martín está muy trillado en la zona, pero no está pensado, como ocurre siempre en la historia esta liberal que aprendimos, que nos enseñaron en la escuela y que todavía, lamentablemente, en algunas escuelas o con algunos docentes continúa. Entonces hicimos una obra teatral distinta que fue qué pasó después del combate. Porque el combate, saben todo, bueno, pero ¿qué pasa después? Esas negociaciones que hubo, todo esto. En un momento la presentamos en Puerto San Martín, fuimos invitados por Puerto San Martín. Le gustó a la gente de Puerto San Martín, llevaron a escuelas, se hizo un debate, estuvo muy bueno, les gustó y Sebastián, que es secretario de Cultura, nos preguntó si nos animábamos a hacer una obra sobre Punta Quebracho en relación a Punta Quebracho. Entonces, obviamente que dijimos que sí, desde la productora Apocalipsis, junto con Gabriel Marinuzzi. Bueno, empezamos a pensar esta obra, cómo podía ser, y como había poco tiempo, porque esto era enero, y ellos las querían estrenar el 4 de junio, o en esa semana, lo que hubo que hacer fue poner pocos actores, porque eso lleva a que haya 2 personas nomás, y no todo lo que lleva ponerse de acuerdo, darse para todos. Así que bueno, la obra la escribí rápido porque uno tiene a ver, yo no la tenía escrita ni en la cabeza, tengo la historia, pero y después va el relato. Entonces, ¿en qué consiste la obra? La obra consiste en, después de la guerra del Paraná, Mansilla vuelve a Buenos Aires y le entrega a Juan Manuel de Rosas, al brigadier general, Juan Manuel de Rosas, le entrega toda la información para que empiecen las negociaciones. Bien, y acá lo que siempre aclaro cada vez que termina la obra y que se genera la charla, debate con las escuelas, no con el público en general. ¿Esto es historia? Sí y no. O sea, es real, son datos reales, son datos históricos. Lo que está es novelada. Claro. ¿Existió esa conversación entre Rosas y Mansilla? ¿Existió una conversación entre Rosas y Mansilla? Nadie lo sabe, o hasta el momento nadie sabe. No hay documento, por lo menos. No, y si están los documentos, seguro que los tuvo Rosa porque dejaba documentado todo. Ahora, eso se perdió, no se encontró, o todavía no se encontró, o está en algún lado y yo todavía no lo encontré, que es distinto. Entonces, es una obra, es una historia novelada, y lo de la novela te permite, como en aquel momento no había forma de grabar, no había forma de filmar, te permite recrear hechos históricos. Lo bueno de esto es que vos le haces decir a los actores, a ver, no les haces, tampoco mentís. ¿Por qué? Porque uno conoce lo que pasó después de la historia. Entonces eso es más fácil. Lo mismo me pasó con la obra de San Martín. Yo, sabiendo qué pasó con cada personaje que después pusimos en escena, ese personaje en escena pudo decir un montón de cosas que era lo que estaba pensando. Nosotros lo supimos porque nosotros estudiamos y leemos la historia, ¿no? Bien,
tanto Rosas como Mansilla sabemos qué pasó con cada uno. Sabemos que Mansilla, después de la Guerra del Paraná, no peleó más, nunca más tomó las armas. Rosas se lo pidió aquel 3 de febrero de 1852, cuando él va a pelear, a dirigir sus tropas contra Urquiza en Caseros. Perdón, una posición igual a la de San Martín, no emplear las armas para los conflictos internos. Él no quería pelear más. No, no, él seguía la causa federal y todo. De hecho, se tiene que exiliar por ser el cuñado. Se va a Francia. Cuando llega a Francia, se entera que llega Mansilla y lo reciben con los honores. Lo reciben con honores porque dice, che, este es el general que nos cagó a palo allá. Claro. Y le dan honores. Después él puede volver. Rosas no, ¿no? En vida no puede volver. Bueno, todo eso lo conocemos. Todo eso permite que después haya un debate entre ellos, gracias, en la oficina, a ver, en el estudio de Rosas, en su casa, en lo que está ambientado, permite esas discusiones. Entonces permite que Mansilla cuente la guerra, permite que Rosas le cuente cuál es su plan, pero todo eso lo sabemos porque conocemos la historia Claro. que pasó después. Entonces, está novelada, es historia, los datos son históricos, pero lo que se dicen entre ellos no sabemos si ocurre o no, pero bueno, es una novela. Pero ¿qué te permite hacer, la obra de teatro? Digo, pensando en el público, esto que decía de escuelas, y ¿qué te permite hacer la obra de teatro a diferencia de, por ejemplo, un texto histórico? Qué sé yo, cuando me embarqué en esto, que me embarcaron en esto de escribir y también escribir series y bueno, y todo esto, le encontré el gusto. Pero está bueno porque uno lo puede decir y aparte porque el público se renueva, el que lee el libro también se van renovando, pero el público se renueva y lo que se genera después de la obra que es la charla debate, con aporte, con opiniones, con todo eso, ¿no? Y la obra de teatro, esta puntualmente, la otra también, pero hablando de esta, tiene algunas cositas, como recién muy bien planteó Clara en el segmento anterior, por ejemplo, que trata el tema de las mujeres, y en un momento Mansilla le pregunta, o sea, la obra está atravesada por el tema de las mujeres, Mansilla le pregunta, le dice, no le pregunta a Rosas, le dice a Rosa, que hubiese sido de nuestras guerras sin el apoyo de las mujeres, le dice Mansilla, después que le cuenta de todo el apoyo que recibieron. Y Rosa lo mira, no le dice nada. Pero la obra comienza con Juan Manuel de Rosas leyendo una carta de Encarnación que ya había muerto, que murió en el 38, ¿no? Entonces está atravesado por eso, porque Rosas era muy compañero de su mujer. Bueno, esas cuestiones, la obra termina también con una, con una frase que invita a decir, che, algo que no ocurrió, ¿no? Que vamos a recordar Quebracho, y bueno, y hay un montón de cosas. Y me parece que este juego de poder interactuar después y seguir charlándolo, está bueno. Yo recién mientras hablaba Clara, esto es lo que a mí me ayuda. Mientras hablaba Clara, yo pensaba, y me lo anoto porque después se me van las cosas, em, en eso de las mujeres que apoyaron, ¿no? Y que es cierto, ni que todavía en Quebracho no tenemos ese dato, pero es muy probable, y con esto no voy a asegurar nada, porque hacemos historia, no hacemos opinología, pero es muy probable que en Quebracho también haya estado. Como bien planteó el profesor Eduardo Campos, que habló también y su libro sobre las mujeres, y lo que vos también le planteaste, que esto es una guerra popular porque está el pueblo, es así, era la marca de época. Era la marca de época que la historia liberal se encargó de borrar. Solo los grandes hombres que hicieron la patria. San Martín cruzó los Andes y liberó Chile y Perú. Entonces viene San Martín, el hombre araña y Superman. No, bueno, San Martín después empezamos a decir, y un ejército de San Martín. Bueno, y 5.500 soldados, pero si había 5.500 soldados y estaban entrenando, como mínimo había 5.500 familias atrás cosiendo sus uniformes, cocinándole para los primeros días, sembrando, manteniendo la economía de Cuyo. Perdón, te hago un paréntesis. Todas las características populares van siendo borradas, porque después se acepta la historia, bueno, pero un ejército. Entonces, pues hay que pelear para explicar o para que se reconozca que en ese ejército había negros, sambo, criollos, que además participaban mujeres. Que digo, todas las características que tiene lo popular fueron limadas por el pensamiento liberal. Y de a poco vamos descubriendo que, no vamos descubriendo, vamos aclarando lo que era obvio. Bueno, y esa marca de época, así como
Clara mencionó las mujeres, o algunas de las mujeres que estuvieron en Vuelta de Obligado, esa marca de época que las mujeres a caballo, o sea, no solo curaban, en la obra está planteado eso, no solo que curaban a los heridos, sable en mano, una vez que caía el soldado y quedaba un sable disponible, sable en mano corrían a los gringos también para que Claro. no desembarquen, ¿no? En ese primer momento. O sea, hay mucho por hacer. Bueno, eso llevarlo a una obra de teatro y después que haya una cuestión de debate posterior, yo creo que es lo que suma, que es lo similar a lo que pasa o lo que debería pasar en las aulas, ¿no? Es eso. Claro, es esa búsqueda. Ese formato. Hoy contábamos, digo, son caminos de búsqueda. Hoy contábamos lo de la página puntaquebrachohistoria.com.ar para las escuelas, como caminos de aproximación a la historia, ¿no? Me imagino además vos como profe de historia, como parte de dirigir la carrera de historia de acá, de formar los formadores. eh, me imagino que en tu caso sí, pero digo, no está hoy en la currícula. Hoy también lo charlábamos, no me acuerdo si con En el primer bloque sí, con Carolina. Digo, no son temas que institucionalmente, porque ni siquiera no es que no le interesan, porque si a la gente no le interesa, ni siquiera institucionalmente está volcado como un tema primordial, claro. ¿o no? Para En nada. el sistema educativo, por ejemplo, de Santa Fe, por lo menos. Para nada. ¿Se podría abordar? Sí, obviamente. Cuando vos das, a ver, estás dando historia argentina, siglo XIX, y das los gobiernos de Rosa, y se dan los gobiernos de Rosa y no se da el gobierno de Santa Fe, de López, por ejemplo, ¿no? El hermano de Estanislao, o qué sé yo, o el gobierno de Madariaga, a ver, al menos plantear por qué estaba en desacuerdo con Rosa, se da solo el gobierno de Rosa, y se da el tema de la soberanía, porque aparece así como subtítulo, y se menciona simplemente la vuelta de obligado, nada más. Y se menciona, ni siquiera se profundiza, porque ojalá se profundizara como para decir, bueno, a ver qué estrategia usaron y por qué de esa estrategia, porque porque sabían que no iban a poder vencerlo, pero no era el tema vencerlos en ese momento. Era una guerra de desgaste, era tratar de hacerle el mayor daño posible, ¿sí? Sin tener tantas víctimas, pero hacerle el mayor daño posible. Y se logró porque después de eso, la flota tiene que retroceder, reparar, y recién el 1 de enero del 46 vuelven a embarcar y salir, ¿no? O sea, se logran esas cosas, se muestran. Bueno, no está en la currícula, no está en el debate, no existe, y yo creo que no existe porque no hay material. A mí me parece que no hay material. Después, no voy a hablar de los docentes, de si hay interés o no hay interés, porque tampoco correspondería. Tengo una docente esperando la. No, os pago. Pero no puedo hablar de los colegas, pero sí al menos que haya material. Y una vez que haya material, decimos, bueno, che, mirá, tenemos que encararlo. Mira, yo había hecho un trabajo que lo hablamos con Mario, y lo había hecho, había pensado de por qué esto no se daba. Entonces empecé a buscar lo que actualmente está, porque los docentes buscamos mucho página Canal Encuentro, ¿no? Que es buenísimo y que hubo muchísima buena producción. Sin embargo, no figura, fíjate. Vuelta obligado Canal Encuentro. Punta Todos Quebracho. terminan igual, ¿eh? Vos decís lo que no figura es Punta Quebracho. Punta Quebracho, todos terminan igual. Después de la vuelta de obligado, lo que sucede es que no pudieron comercializar con el Paraguay ni con Corriente y se pegan la vuelta. Vuelta de obligado, Canal Encuentro, termina así. Efemérides Día de la Soberanía, también Canal Encuentro, termina así. Batallas por la Libertad, Vuelta de obligado, Canal Encuentro, también termina así. La asombrosa excursión de Zamba en la Vuelta de obligado. Zamba está ahí, arriba de los barcos, con Mansilla, que lo hieren, ¿no? Termina que, como no comercializan, se cansan y se van. 20 de noviembre, ¿qué es la soberanía nacional? La biblioteca de izquierda, del canal de izquierda, tampoco. O'Donnell, Pacho O'Donnell, la batalla de la Vuelta de obligado, vivo en Argentina, una entrevista completa que le hacen, tampoco. Bien, ahora Nobleza obliga, la batalla de la Vuelta de obligado, Día de la Soberanía Nacional, Felipe Piña, se estrenó el 20 de noviembre del 24. Y ahí sí Felipe Piña
Nombra Quebracho. En el 2024, recién por primera vez, nombra. Te iba a decir lo de Felipe Piña, que es alguien que uno más o menos tiene como que revisar la historia oficial y que en general a mí me sorprendía mucho que todo lo anterior que yo, ese no lo vi, pero todo lo anterior que él ha venido a dar, pero aparte ha venido a dar charlas a Puerto San Martín. Bueno, espera. En junio el de 2014, Felipe Piña viene a hablar y después de ahí empieza a mencionar Quebracho. Pero, por ejemplo, en el 13, en Historias de nuestra historia, Soberanía, no se menciona también Punta Quebracho y termina diciendo, en Historias de nuestra historia, los ingleses y los franceses se retiran por no haber podido comercializar. Después que viene a Puerto San Martín invitado, ahí empieza a mencionar a Punta Quebracho. Y está bueno que lo haga, porque puede ser un desconocimiento. Por eso vuelvo donde comencé. Yo creo que muchas veces no se da porque no se conoce. Como no se conoce la segunda batalla de San Lorenzo, ¿no? Claro, eso lo hablábamos hoy. Sí. Claro, entonces como no se conoce, no tengo material de dónde sacarlo y que, bueno, tienen la página. Bueno, Pero bueno, que un poco también fue fue la idea, ¿no? la idea de la página, Que que fue- estuviese a disposición del docente, que tuviese la inquietud de hacerlo, tuviese de dónde sacar material. Después lo que digo que es muy difícil si no está institucionalizado. Claro, por eso. Sí. Es muy difícil que corra por cuenta, sobre todo lo que tienen que hacer los docentes, corra por cuenta del docente, también tengo que buscar, ¿se entiende? Eso. Recibir material. Exacto. Bien. Sí, sí, Pero por eso, me parece no hay en los libros. cuando ha habido algunos intentos, incluso legislativos, de, no sé, pienso con Carlos del Frade, hemos intentado en su momento que se define el 4 de junio como día provincial de la soberanía sobre nuestros ríos y qué sé yo. Bueno, no hay, y ni siquiera digo desde todos los aspectos, el justicialismo aquí en la región ha planteado lo del feriado del 4 de junio. No hay todavía, y me quedó resonando lo que dijo Carolina hoy, porque efectivamente, y relacionado con lo que decís vos, en Buenos Aires también es distinto lo de obligado porque también se institucionalizó. Claro. Entonces, digo, está claro que todo pasa, que la lucha de unitarios y federales no ha terminado y todo lo que pasa en Buenos Aires termina teniendo más peso en el resto del país, pero digo, desde Santa Fe no ha habido una reivindicación ni siquiera, te digo, como puertense, como santafesino, decir, mirá, acá se definió. Claro. Digo, no ha habido un empuje en general de la provincia de Santa Fe de priorizar esa fecha, como sí lo ha habido en Buenos Aires, ¿no? Sí, en Buenos Aires esa fecha nace a pedido del historiador José María Rosa, que en el año 74 quiere repatriar los restos de Juan Manuel de Rosas. Se hace la ley 20.770, Perón, estamos en el 74 en el peronismo, ¿no? Se hace la ley, Perón muere y los restos no se van a repatriar. Aunque ya estaba todo aprobado, ya estaban listos para cargarlo en el barco, mandarlo, pero cuando muere Perón se olvida todo eso. Para poder argumentar la repatriación de los restos, José María Rosa, historiador, revisionista, lo que hace es argumentarlo y escribir y darle valor a la batalla de la Vuelta de Obligado. Y de ahí nace que el 20 de noviembre es un feriado, perdón, es una efeméride, pero no es un feriado, porque el feriado fue muchísimo después. Sí, 2011, con 2012, con Cristina. Pero era una efeméride, o sea, atravesaba la escuela, atravesaba la Claro, currícula y había que dar. claro. Igual en el fin del cursado, donde estábamos en mesa de examen, estábamos recuperando, bueno, no importa, pero estaba como una efeméride. Y entonces fue pensado para justificar, argumentar más que justificar la repatriación de Rosas, ¿no? Em, yo no soy abogado de José María Rosa, el historiador. Y yo creo que los porteños no pueden ver más allá de su ombligo, no pueden. O sea, y eso que José María Rosa en los libros de historia argentina, en los tomos que él escribió, ¿no? Los 12 tomos que después Fermín Chávez escribió algunos más cuando muere. En el tomo 5, que está todo esto, menciona Punta Quebracho y lo menciona totalmente, pero no pueden mirar más allá de su ombligo. Por eso, eh, yo hace un tiempo, bastante, ya escribí una nota una vez con esto, pero hace
15, 20 años, cuando recién se mencionaba, y le había titulado La historia la escriben los que ganan, pero también la escriben los porteños. Claro. Diciendo, sabiendo todo esto, no, igualmente no fue suficiente para decir. Pero realmente donde vencimos y lo que hay que recordar es el 4 de junio en Santa Fe, en Quebracho, en el Cordón Industrial, en Puerto San Martín. No pudieron hacerlo. Así que bueno. Bueno, seguiremos en esa pelea, Sergio, ¿no? Que es una pelea en la que estamos marcados unos cuantos hace bastante tiempo, digo, que me parece que también se van como los ríos, va confluyendo una cosa. Digo, este programa es medio una idea de eso, que a mí me parece no menor en este caso, por ejemplo, lo de Eduardo Campo, que es un tipo de San Pedro, y que sin embargo, cuando vos lees el libro de la Guerra del Paraná, el centro del libro es. Esto se definió en Quebracho, muchachos, no hay vuelta. ¿Por qué no hablan de Quebracho? Digo, me parece que también, como decís vos, Claro. va apareciendo una masa crítica que se va construyendo y la historia lleva su tiempo. Hoy Carolina contaba, estuvieron 20, recién empezaron a excavar en el 2000. En el 2000 dijo. Empezar a excavar algo, bueno, esto llevará, ahora está con alguna tesis de hacerlo acá, entonces, bueno, me parece que iremos juntando algunas voluntades. Sergio. Buenísimo, te tiro el chivo. Sí. Este jueves próximo, 20. ¿Ahora? Sí, El 20. tenemos la obra de teatro en Puerto San Martín para los EMPAs y para público en general. A las ¿Qué hora? 20 horas, están citados 19:30 para empezar puntualmente, porque la obra comienza con un actor en escena que es Juan Manuel de Rosas. Entonces, cuando se da sala, ya entramos, ¿sí? Perfecto. Así que este jueves próximo, En el Teatro del Centro Cultural cultural, entrada gratuita. Fantástico. El elenco: Planazo. Cristian Roldán, Juan Manuel de Rosas y Gaby Marinuzzi como Lucio Norberto Mansilla. El arte, la escenografía, vestuario de Nelda Rossi, y contamos con música de Juan Nobile, que hace los temas instrumentales, y el gran Marito Bernachea, que nos dio su triunfo de Punta Quebracho para poder cerrar la obra. Apocalipsis Teatro es la productora en general. Más que recomendable. Yo además la recomiendo porque fui con mis hijos y que obviamente están repodridos de escucharme hablar de Punta Quebracho y todo eso, pero nunca me habían dado mucha pelota con el tema. Y después de la obra, efectivamente, tiene algo de poder ver, materializar. Lo mismo que hablábamos esto de cuando los llevé obligado y tocaron una bala de cañón. Digo, la materialidad de estas otras formas de pensar la historia también les picó un poquito el bichito para Explicaste conocer. la diferencia entre el libro, por qué el libro y por qué la obra de teatro. Ahí Claro, exactamente. explicar el Exactamente. ejemplo. Con mis hijos por lo menos funcionó así. Claro. Muchas gracias, A Sergio. ustedes, gracias.